¿Alguna vez has llegado a un lugar que se supone está abandonado, pero tienes la sensación de que alguien acaba de salir por la puerta de atrás, justo antes de que tú llegaras? Esta sensación la vivieron en carne propia, dos hermanos de Valparaíso, Tomás y Renata. Ellos decidieron hacer un trekking de 3 días por la majestuosa cordillera de Nahuel Buta, Acqui, en Chile. Es una zona poco visitada, ubicada entre las regiones del Biobío y la Araucanía, famosa por sus bosques antiguos de araucarias, que parecen sacados de una película de fantasía. El plan de los hermanos era simple: en caminar durante el día, acampar en sus carpas por la noche, y disfrutar de la naturaleza salvaje, lejos del ruido de la ciudad y la presión del trabajo. Querían desconectarse por completo. Pero todo cambió drásticamente el segundo día de su caminata. Mientras seguían un sendero que se adentraba en el bosque, se encontraron con un refugio de montaña que no aparecía en ninguno de sus mapas, ni siquiera en las aplicaciones de senderismo que habían descargado con tanto cuidado antes de partir. El refugio tenía un aspecto rústico y antiguo. Estaba construido con troncos viejos y piedras del lugar, con un techo de zinc oxidado que brillaba con un tono opaco bajo el sol de la tarde. Tenía una sola ventana, un hueco oscuro sin vidrio, por donde se colaba el viento frío de la cordillera chilena. Tomás, siempre el más aventurero, sugirió que entraran a echar un vistazo. Pensó que tal vez podrían pasar la noche ahí, resguardados, en lugar de armar las carpas a la intemperie. Pero Renata dudó. Algo en ese lugar le daba una mala espina, una sensación inquietante, como si la cabaña estuviera esperando visitas que nunca debieron llegar. A pesar de las dudas de Renata, la curiosidad fue más fuerte y decidieron entrar. Lo primero que notaron fue que el refugio no estaba tan abandonado como parecía desde afuera. En el centro de la única habitación había una mesa de madera con 3 sillas dispuestas a su alrededor. Junto a una una estufa a leña con cenizas frescas que todavía olían a humo, un aroma reciente y familiar. Y en una repisa encontraron latas de comida, una caja de fósforos y una linterna. Tomás la tomó, presionó el botón y, para su sorpresa, la linterna funcionó perfectamente. Renata, cada vez más inquieta, preguntó quién podría haber estado ahí tan recientemente. Las cenizas no podían tener más de unas pocas horas. Tomás, tratando de calmarla, se encogió de hombros y le dijo que probablemente algún otro excursionista había pasado la noche anterior y había dejado todo ordenado para el siguiente visitante. Le explicó que esa es una costumbre común y solidaria en los refugios de montaña en Chile. Convencidos por la lógica de Tomás, o quizás por el cansancio, decidieron quedarse. Desenrollaron sus sacos de dormir en el suelo de madera, que crujía con cada uno de sus pasos, y encendieron la estufa para calentar agua. Mientras preparaban un té caliente y el cielo afuera comenzaba a oscurecer, la atmósfera dentro del refugio se sentía acogedora, casi normal. Fue entonces cuando Renata encontró algo que le heló la sangre. En la pared del fondo, vio que había varios nombres tallados en la madera, junto con fechas, como si fueran las firmas de visitantes anteriores. Pero al examinarlas de cerca, se dio cuenta de algo perturbador. Todas las fechas eran de hace más de 30 años. La más reciente era de 1992. No había ni una sola marca posterior. Tomás intentó restarle importancia, diciendo que eso no significaba nada, que simplemente nadie más había querido tomarse la molestia de tallar su nombre en la pared. Pero Renata insistió. Si el refugio estaba en uso regular, como sugerían las cenizas frescas y la linterna funcional, debería haber marcas más recientes, no solo firmas de hace décadas. La lógica no cuadraba. Decidieron ignorar la extraña sensación y tratar de dormir. El agotamiento del día de caminata finalmente los venció. Pero alrededor de la medianoche, ambos fueron despertados bruscamente por un sonido que venía desde afuera. Era un ruido de arrastre, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra, acercándose lentamente a la puerta del refugio. Tomás se levantó de un salto, agarró su propia linterna y, con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la puerta de un tirón. Esperaba encontrar a otro excursionista perdido, o tal vez un animal curioso buscando comida. Pero afuera no había nada, solo la oscuridad impenetrable del bosque y el silbido del viento que mecía las imponentes ramas de las araucarias. La noche estaba completamente quieta. Desconcertado, cerró la puerta y volvió a meterse en su saco de dormir, tratando de convencerse a sí mismo y a su hermana de que todo estaba bien. Pero el sonido se repitió. Esta vez, más cerca,
más claro. Sonaba como si alguien caminara en círculos alrededor del refugio, con pasos lentos y pesados, sin atreverse a entrar, pero sin alejarse tampoco. Renata, aterrada, le susurró a su hermano que tal vez deberían irse de inmediato. Le rogó que armaran las carpas afuera, lejos de ese lugar maldito. Pero Tomás, aunque asustado, no quería ceder al pánico. Le dijo que estaba siendo paranoica, que probablemente era solo el viento jugando trucos con sus oídos, o un animal nocturno, merodeando por la zona. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana sin vidrio, salieron del refugio, con una sensación de alivio y urgencia. Lo primero que vieron los dejó paralizados. En la tierra húmeda alrededor de la cabaña había huellas frescas, huellas de botas de montaña que no eran las suyas. Las huellas daban vueltas y vueltas alrededor del refugio, formando un círculo perfecto, como si alguien los hubiera estado vigilando durante toda la noche, sin descanso. Pero lo más extraño y escalofriante no fueron las huellas. Fue cuando Renata, por un impulso, miró hacia la ventana del refugio desde afuera. Vio algo que no había notado la noche anterior. En el marco de madera, toscamente tallada, había una advertencia, unas pocas palabras que decían simplemente: «No te quedes después del anochecer». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Ya no había espacio para el escepticismo. Le dijo a Renata que era hora de irse, que ese lugar no era normal, y que habían tenido muchísima suerte de salir ilesos. Empacaron sus cosas a toda velocidad, sin siquiera mirar atrás. Justo antes de empezar a caminar de vuelta por el sendero, Tomás sacó su cámara y tomó una foto del refugio. Quería tener alguna evidencia, alguna prueba de lo que habían vivido esa noche. Cuando finalmente llegaron de vuelta a Valparaíso, agotados pero a salvo, revelaron las fotos de su viaje. Y fue entonces cuando descubrieron algo que los dejó sin palabras y con el terror grabado en la memoria. En la imagen del refugio, mirando a través de la ventana sin vidrio, se veía claramente una silueta oscura, una figura humana que los miraba fijamente desde adentro. Una figura que ellos sabían con absoluta certeza no estaba ahí cuando tomaron la foto. Intrigados y asustados, investigaron en internet y encontraron una noticia vieja, de un periódico local de Chile. La noticia hablaba sobre ese mismo refugio. Contaba que en el año 1989, 3 montañistas habían desaparecido en esa zona durante una violenta tormenta de nieve. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero lo más inquietante del reporte era que los equipos de rescate habían informado haber visto luces encendidas en el refugio durante las noches de búsqueda. Sin embargo, cada vez que llegaban al lugar, no había nadie adentro. El refugio siempre estaba vacío y frío. La moraleja de este cuento es clara. No todos los refugios en la montaña están ahí para protegerte. Algunos están esperando compañía, una compañía que nunca debió quedarse. Y si algún día te encuentras con un lugar que no está en los mapas, un lugar con las cenizas todavía calientes, pero sin ninguna señal de vida reciente, tal vez sea mejor seguir caminando y dormir bajo las estrellas. Porque hay cosas en la cordillera chilena que prefieren la soledad y no les gusta para nada ser molestadas.